El hombre hace la literatura y después la literatura contribuye a modelar el hombre. Las artes forman la médula de un país, rigen al ser humano. ¿Sabías que, además de la Biblioteca Nacional, existe un mundo donde no solo el libro es el protagonista? Existen exposiciones, talleres, centros culturales y muchas cosas más acerca de la literatura. Pues bien, te presentamos la Casa de la Literatura Peruana, que está ubicado en el centro de Lima, entre el Jirón Ancash y el Jirón Carabaya, cerca del Palacio de Gobierno. Este centro cultural presenta un valor histórico debido a la construcción de este mismo. A mediados del siglo XVI se crea la Capilla de Desamparados en honor a la Virgen de dicho nombre. 2 siglos después, en 1912, se inaugura la Estación Desamparados, la primera estación ferroviaria en donde miles de peruanos acudían para transportarse al centro del país. El 24 de abril del 2008, bajo un decreto supremo, se crea la Casa de la Literatura Peruana y no es hasta el 20 de octubre del 2009 que abre sus puertas a toda la familia peruana y extranjera. Contiene 3 niveles, tiene un estilo clásico y cuenta con más de 50 columnas. Es un punto de encuentro que une a escritores, lectores, directores, estudiantes y otros relacionados al mundo de la literatura. Las paredes contienen bellas líneas, en donde cada minuto se cuenta una historia sin fin, donde los amantes de la literatura disfrutan el placer de la lectura. ¿Y por qué Casa de la Literatura Peruana y no un museo? La Casa de la Literatura es un centro cultural que pertenece al Ministerio de Educación. Comparte algunos rasgos que tienen los museos. Por ejemplo, tenemos colecciones aquí que han pertenecido a importantes escritores, pero además las actividades que realiza la Casa de la Literatura y que están dirigidas a nuestros diversos usuarios abarcan más allá de las salas de exposiciones, pues contamos además con salas de lecturas, auditorios, hay un espacio de residencia para artistas que vengan desde provincias o del extranjero. Y además la Casa de la Literatura es un espacio cálido para nuestros usuarios y visitantes. En ese sentido se asemeja más a una casa, así es. Claro. ¿Y cuántas salas contiene la Casa de la Literatura Peruana? La Casa de la Literatura cuenta con una exposición permanente que se llama Intensidad y Altura de la Literatura Peruana y cuenta actualmente con 2 exposiciones temporales. Una titulada La Casa sin Puerta, que aborda la literatura amazónica de las décadas de 1940 a 1980, y la segunda exposición se titula Maestros Escritores. Sí, vemos que también actualmente, se trae por diversas actividades culturales para pequeños, para grandes, para adultos. ¿Y cómo es así que la Casa de la Literatura Peruana
invierte o contribuye a estos amantes de la literatura, ¿no? A través de la casa. Sí, como bien afirmas, nuestro público es diverso, desde muy pocos años, pues consideramos necesario que se debería de incidir en los niños, en los primeros lectores, pues es allí donde se forma este hábito. Y en la Casa de la Literatura contamos con actividades propicios para ellos. Por ejemplo, tenemos un programa llamado Bebetecas, que vamos a maternidades e inclusive las madres vienen aquí con sus pequeños para acercarse a la literatura en sus diversos formatos, en canciones, en poemas, en susurros. Además, acá en la Casa de la Literatura buscamos mostrar el patrimonio literario peruano vinculado con disciplinas artísticas, que siempre están en diálogo. Así podemos encontrar diálogos entre el cine y la literatura, literatura y música, literatura y fotografía, de muy diversas formas. Así es. Si bien es cierto, contamos con muchos escritores conocidos por sus poemas, cuentos, obras, ¿cómo es que la literatura transmite tanto que tienen los escritores hacia el público, ¿no? Y cómo es que ustedes eligen cierto personaje y cómo es que lo muestran, ¿no? En la sala de exposiciones, la Casa de la Literatura no busca mostrarlas como usualmente se solía mostrar a la literatura, es decir, siguiendo un recorrido histórico, dividiéndolas por ciclos históricos, por corrientes literarias. Aquello no se sigue en la Casa de la Literatura peruana, sino más bien se plantea que la literatura va transversalmente a procesos históricos, a la diversidad lingüística, a expresiones artísticas. En ese sentido, buscamos que lo que mostramos se vincule con el usuario, con el visitante, a partir de sus sensaciones, de sus conocimientos previos, y eso está muy enlazado con la labor que realizamos nosotros los mediadores. En otros museos se está implementando este nuevo concepto de trabajar en los museos, el concepto de mediación, ya no con el de guiado, porque en una visita guiada el visitante tiene un rol pasivo, escucha y escucha nada más. En cambio, en una mediación el visitante dialoga, tiene una participación activa. Así es. Claro. Hago extensiva la invitación para que visiten la Casa de la Literatura. Es un espacio agradable para pasar el día, para pasar algunas horas, conociendo lo trascendental del patrimonio literario peruano, también el patrimonio artístico, acercarse a nuestros escritores. A la Casa de la Literatura nuestros visitantes pueden acercarse de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Todos los servicios que se brindan son gratuitos y así que los esperamos cuando deseen visitarnos. imágenes, videos, lo bello que es la literatura. Hemos podido observar su historia, el gran paso que tiene para los jóvenes, tanto para el cine, el arte, entre otras cosas. Entonces podemos decir que la Casa de la Literatura es un espacio
tan mágico donde no solo son poemas, no solo son historias, no solo son obras, sino es algo más, algo que nutre a